Cuatro, tres, dos. Hola, buenas noches desde la Ciudad de México, desde el auditorio de la Sociedad Mexicana de Urología, la sociedad más antigua, la original, es en 1936. Mes con mes tiene su sesión mensual y se congratula. Realmente para nosotros es un día de mucho gusto el sentarnos con toda la membresía, con toda la gente muy joven, con nuestros nuevos talentos. La verdad es que el día de hoy es un día como todos los de anteriores meses, espectacular, ¿no? Tenemos al laboratorio Sinton, que siempre nos ha apoyado. Es un laboratorio muy importante, es un patrocinador para nosotros muy importante y que el día de hoy patrocina la sesión mensual que va a ser un éxito, ¿no? Se va a tocar un tema muy interesante, los profesores son de muy alto perfil, entonces va a ser un día que todos van a degustar. Además, tengo el gusto, acabo de saludar a mi amigo Hugo Manzanilla, nuestro presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología, y le digo que hoy me siento más contento, ¿no? Nunca había venido gente tan importante a una sesión mensual y bueno, el que venga nuestro presidente del Consejo hace que todavía me alegre más porque aparte es un amigo muy querido. Muchas gracias, Hugo. Cedo la palabra a doctora Sandra Xochiquetzal, que hará lectura del acta anterior. Buenas noches. Gracias. Acta correspondiente a la 14ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 10 de abril del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Óscar Arturo Suárez Fernández. Se lleva a cabo la sesión mensual de residentes a cargo del doctor Ibert Castellanos y el doctor Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por el doctor Jorge Andrés Castro Flores del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE. Se anuncia el ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Luis Martínez Silva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Se da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se da lectura de la correspondencia. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual del Circuito de Urología Oncológica por parte del doctor Eric Alejandro Hernández Méndez, con el tema Ampliando el panorama del paciente con cáncer de próstata hormonosensible, mediante discusión de casos clínicos presentados por el doctor Víctor Osornio Sánchez y analizados por el panel de expertos conformado por el doctor José Gadu Campos Salcedo, la doctora Regina Barragán Carrillo y la doctora Sofía Denise González Rueda. La oncología actual busca dirigirnos hacia una medicina de alta precisión. Esto ha ayudado a disminuir la morbimortalidad y ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata. El diagnóstico del cáncer de próstata ha evolucionado hacia la necesidad de emplear estudios altamente sensibles y específicos, como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que es una herramienta tanto para el diagnóstico, estadificación y la planificación de la terapéutica en el abordaje de pacientes con cáncer de próstata. A lo largo del tiempo, ha surgido la necesidad de emplear biopsias de próstata cada vez más precisas, como una biopsia de próstata con fusión de imágenes de resonancia magnética, y a su vez, disminuir la mortalidad que ésta puede generar con el empleo de biopsias con abordaje transperineal. Los estudios de imagen de nueva generación para estadificación como el PET-PSMA han demostrado una diferencia de hasta el 30% en la certeza diagnóstica comparado con los estudios de imagen convencional e incluso pueden orientar la conducta terapéutica y seguir de acuerdo al volumen de la enfermedad. Pese a que el avance de la tecnología ha presentado la inteligencia artificial en el área médica, se debe tomar con reserva su aplicación en nuestra práctica diaria. Las opciones terapéuticas para los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo deben de ser ampliamente informadas en cuanto a morbilidad que estos tratamientos pueden generar al paciente y la potencial necesidad de tratamiento adyuvante. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Gracias. Gracias, doctora. Se somete a votación el acta de la sesión anterior. Queda aprobada. A continuación, voy a dar lectura a la correspondencia que tenemos de este mes. La primera carta está fechada en Monterrey, Nuevo León, el día 13 de mayo del 2025. El asunto es invitación a candidatos
a la vicepresidencia 2025-2027 se dirige al doctor Román Carvajal García, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, y al doctor Sael Santana Ríos, secretario de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Urología, presentes. Estimados representantes de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, a continuación envío este escrito para ser leído en la sesión correspondiente al 15 de mayo del año del curso. Estimadas y estimados socios, candidatos y candidatas a la vicepresidencia de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas y colegas de la Sociedad Mexicana de Urología. Como ya es de su conocimiento, me registré para ser la primera uróloga candidata a vicepresidencia de nuestra querida Sociedad Mexicana de Urología. En este momento decisivo de nuestra historia política, es fundamental que reafirmemos nuestro compromiso con los principios que nos han guiado desde el inicio: la justicia, la equidad y la democracia verdadera. Una campaña justa no solo se construye con discursos, sino también con acciones concretas que garanticen igualdad de condiciones para todos los participantes. Por ello, hago un llamado sincero a todos quienes decidimos participar como candidatos a la vicepresidencia de nuestra Sociedad Mexicana de Urología en el periodo del 2025 al 2027 y ostentamos cargos en la mesa directiva actual 2023 a 2025 para considerar con responsabilidad, transparencia y sin conflicto de intereses la posibilidad de declinar temporalmente dichos cargos durante el proceso electoral a la candidatura de la vicepresidencia. Invito a mi estimado amigo y colega, candidato también a la vicepresidencia de la Sociedad Mexicana de Urología, periodo 2025-2027, el doctor Emanuel Rosas Nava, actual tesorero de la Sociedad Mexicana de Urología, a renunciar al cargo una vez que se dé inicio a la campaña este próximo 1 de junio 2025 y así actuar con coherencia y transparencia anteponiendo el bien común de nuestra querida sociedad por encima de cualquier aspiración individual. Asimismo, haré lo propio como candidata a la vicepresidencia al separarme del capítulo de andrología. Con respeto y convicción, agradezco sus atenciones. Firma doctora María Josefina Morín Rangel. Ok, vamos a dar seguimiento a esto, revisar con estatutos para darle la respuesta pertinente a la doctora y al doctor Rosas Navas. La siguiente correspondencia está fechada el 15 de mayo del 2025. Doctor Román Carvajal García, por medio de la presente, deseo hacer llegar a usted mi agradecimiento por el apoyo otorgado para la realización del curso de cirugía robótica avanzada llevado a cabo los días 7 y 8 de mayo del presente. Asimismo, informo a usted que el curso ha sido 90% hands-on, con una participación al 100%. Lo anterior no sería posible sin el apoyo de la Sociedad Mexicana de Urología. Sin más por el momento, quedo de usted. Atentamente, doctor Víctor Enrique Corona Montes. Es la correspondencia que tenemos. A continuación vamos a dar las palabras al secretario de Educación, el doctor Linden Castro, para que nos haga la presentación de la sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos del patrocinio y el apoyo que ha tenido el laboratorio Sinton con nosotros. Es una sesión bastante interesante en la cual vamos a tener a ponentes expertos y la cual va a tratar sobre controversias en el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Consistirá en un panel de expertos y a continuación invito al doctor José Manuel Rodríguez González, el cual nos va a hacer el favor de hablar y platicarnos sobre los casos clínicos, y también invitamos a nuestro panel de expertos que está conformado por el doctor Antonio Esqueda, al doctor Méndez Prost, lo invitamos a pasar al podio, y a la doctora Olivia Gómez. Estamos seguros que esta sesión será completamente un éxito debido a la calidad que tenemos de todos nuestros ponentes. Muchas gracias. Y de nuevo un agradecimiento al Laboratorio Sinton. Hola, buenas noches a todos. ¿Podemos poner los casos clínicos en la pantalla? Bien. Bueno, buenas noches, queridos panelistas. Vamos a empezar con los casos clínicos de la sesión mensual de mayo y todos son sobre crecimiento prostático, hiperplasia prostática benigna, con algunos cambios para que puedan ejercer sobre las expertices que tiene cada uno de ustedes. Iniciamos con un primer caso en el cual es un masculino de 45 años de edad.
Él es hipertenso desde hace 10 años, lo tratan con losartán, 50 miligramos cada 24 horas, y una colecistectomía laparoscópica en 2017 sin complicaciones. Él inicia en febrero de 2024, acude 5 veces a miccionar durante el día, 3 veces en la noche, disminución del calibre y fuerza del chorro miccional, y en total tiene un IPSS de 18. Cuando acude a la consulta, él es muy incisivo en la relevancia que para él tiene la eyaculación normal, por referencias de conocidos que están postoperados de RTUP, y su IF5 es de 23 puntos. A la exploración física, los genitales son normales, los signos vitales son normales y tiene un poco de sobrepeso. El tacto rectal, el esfínter es normal, no hay lesiones en la cavidad y la glándula prostática tiene unas dimensiones aproximadas de 3 por 3. El surco es palpable, está enganchable, aulada, eutérmica, una próstata normal, móvil, no sospechosa. Y el antígeno prostático está en 3.4. Examen general de orina, que no tiene ningún dato como tal de relevancia, y un urocultivo que está limpio. El ultrasonido tiene una próstata de 4.2 por 4.9 por 4.8, peso aproximado de 50, volumen aproximado de 53 cc, y la vejiga es normal, la orina residual está en 50 cc con una distensión total de 430 cc. Ok, vamos a empezar con unas preguntas directamente para la doctora Olivia. Doctora, en este caso, ¿usted consideraría iniciar un tratamiento médico teniendo en cuenta todo lo que el paciente comentó durante su padecimiento, durante sus preferencias, todo lo que él espera del tratamiento? Y si sí, ¿con qué iniciaría un tratamiento médico? ¿Qué tan afectado en su calidad de vida está el paciente? Ok, en la calidad de vida él refiere en el IPSS un 2. No está demasiado afectado, el IPSS es de 18, moderado, pero él es muy incisivo en esto, ¿no? Él llega diciendo, yo quiero seguir eyaculando. Yo creo que ante el paciente, el cuadro, la edad, los síntomas del tracto urinario, el IPSS moderado, creo que vale la pena ofrecerle un alfa bloqueador, ¿no? La tamsulosin es bien conocida por todos, liberación prolongada, sin tantos efectos adversos. Creo que vale la pena también explicarle que sí puede tener cambios en la eyaculación sin afectar. Yo soy muy incisiva en que no afecta ni el deseo ni la erección, Claro. ¿no? A veces eso puede un poco alivianar el estrés del paciente y es una prueba terapéutica. Creo que si un alfa bloqueador o la tamsulosina en este caso mejora los síntomas del tracto urinario, pues es mucho más sugestivo de que el paciente se trata de un crecimiento prostático, ¿no? Entonces yo es generalmente con lo que inicio. Considerando también esta parte incisiva en la salud sexual, creo que no le agregaría inicialmente un inhibidor de 5-alfa reductasa, ¿no? Si acaso, probablemente lo podríamos combinar con un inhibidor tadalafil específicamente, si es que tiene algún cambio, ¿no? Pero específicamente creo que me iría por la tamsulosin de liberación prolongada y revalorar en 6 semanas. Sí, de acuerdo. Además, bueno, ahorita el tamaño de la próstata como que también se deja para no agregar un 5-alfa. Estoy de acuerdo. Y también es eso, ¿no? Que el paciente puede llegar muy incisivo con lo que sea, pero también hay que saber explicarle al paciente y saber llevarlo para poder iniciar con un tratamiento que nosotros consideramos adecuado. Doctor Esqueda, sobre la técnica para enucleación de la próstata con preservación de la eyaculación anterógrada, ¿usted tendría algún comentario o piensa que este paciente pudiera ser un buen candidato para eso? Pues bueno, buenas noches. En caso de que el paciente ameritara un procedimiento quirúrgico, tendremos que contemplar la opción, pero antes de llegar a un procedimiento quirúrgico tenemos que ubicarnos en el lugar en el que estamos, ¿no? Claro. Estás hablando de un paciente de 45 años, o sea, muchos de los que estábamos aquí ya estaríamos pensando que nos van a operar de la próstata y yo creo que todavía no es el momento. Entonces, tendríamos que agotar toda posibilidad antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. Además de que
las condiciones en las que se presentó el paciente, probablemente pueda estar cursando con un cuadro inflamatorio. Entonces, tendremos que descartar otras opciones que pudieran estar generando esta sintomatología y de esa manera poder decidir, después de un tratamiento inicial no quirúrgico, si el paciente es candidato. Ahora, si después de que que las opciones que le hemos ofrecido hayan funcionado o no hayan funcionado, o el paciente, la preferencia del paciente sea otra, la realización de una enucleación con preservación de la eyaculación, claro que es una muy buena opción. En este caso, el paciente tiene un volumen de 53 gramos, entonces ese volumen para 45 años me queda, dices, o sea, no es lo común en un paciente de 45 años. Y espero que no sea para la mayoría de nosotros, porque si no vamos a estar en conflicto. Pero en caso de que sí lo tuviera, podemos contemplar otras opciones quirúrgicas sin tener que someter al paciente a un riesgo mayor, ¿no? Pero definitivamente si la opción fuera pensar en una enucleación, sí, claro, la preservación de la eyaculación sería el objetivo. Ok, y bueno, si pudiera ahondar un poquitín más en la pregunta, ¿cómo haría usted o si usted tuviera ese objetivo de preservar la eyaculación anterograda, qué serían los parámetros importantes a tomar en cuenta a la hora de estar enucleando? Bueno, tendríamos que evaluar las características de la próstata al momento de entrar. Tenemos que ver predominio de qué es, si tenemos un lóbulo intravesical, si tenemos un agrandamiento de los lóbulos laterales, cuál es la distancia que estamos teniendo entre el verum, el cuello y del cuello a los meatos. De esa manera poder respetar lo más posible el cuello, que sabemos que es uno de los puntos importantes que tenemos que preservar para que el paciente pueda seguir eyaculando. Y también el cuidado de la preservación de la zona del verum para que no vaya a haber una lesión o que vaya a haber un corte más posterior que genere este problema de la eyaculación. De acuerdo. Doc Castillejos. Tengo una pregunta, pero veo que el paciente no ha recibido un tratamiento Claro. médico previo. O sea, no hemos agotado esa posibilidad. Exacto. No le hemos hablado al paciente enfatizando que hay medicamentos como el tadalafil, que es un nivel de evidencia 1A, aunque probablemente no tenemos más experiencia con la tansulosina. Y aquí preguntarles qué tanto se esperan, porque también hemos visto en los últimos años que hay a todo mundo llega al consulta y mañana está operado de OLEP. Ujú. Entonces, y vemos, eso no es correcto. Ujú. Entonces, creo que el paciente primeramente debemos de ver, sí, qué tanto le afecta calidad de vida, pero también muy probablemente tiene muchos problemas, o más bien dudas, ¿sí? Y creo que a veces es correcto esperarse, ver la evolución y estar hablando de técnicas, que seguro es muy importante hablar de las técnicas que Sí. se van a ir desarrollando, pero quisiera ver la postura de ustedes, porque digo, con la doctora Olivia que dijo tansulosina va a provocar más eyaculación. Entonces sí lo va a afectar más calidad de vida, y lo que va a motivar es hecho que si no la llega a ver a ella, va a ver al doctor Méndez o al doctor Esqueda, sí, pero comentarle qué herramientas tenemos médicas y ver qué se espera y de acuerdo tomar una decisión. No sé qué piensa. Claro. La parte más importante de este primer abordaje es justo hablar de qué es lo que espera el paciente. Ujú. Nosotros poder exponer, como dices, todas las alternativas, los efectos adversos, los beneficios, y también a largo plazo. Tiene 45 años. Eventualmente este paciente, si tiene el diagnóstico de un crecimiento prostático, probablemente falle a la terapia médica, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en justo primero agotar todas las opciones médicas. También hay pacientes que dicen inicialmente, yo no quiero un tratamiento Exacto. médico, ¿no? Yo no quiero involucrarme años o meses en ver, en probar. Entonces, creo que una comunicación abierta sobre las expectativas que tiene el paciente y el cuadro clínico, tratar de evitar también que haya complicaciones, porque eso es uno de los objetivos de esta enfermedad, ¿no? No evitar que progrese el daño a la vejiga, que haga infecciones, etc. Entonces, creo que todo esto, la parte clínica, pero la conversación con el paciente, definitivamente es algo que debemos de tomar en consideración. Creo que tocó el punto que yo quería tocar, el daño a la vejiga. La gente que nucleamos siempre comentamos que nosotros no operamos próstata, lo que nosotros es proteger vejigas, somos protectores de vejiga. Y a mí me interesa mucho y me sigue interesando, hace como 2, 3 sesiones, volví a hacer el mismo comentario, ¿por qué no hacen cistoscopías? Se hagan una cistoscopía, hay personas que se les quita 3 gramos, 5 gramos porque tenían la vejiga hecha pedazos.
totalmente trabeculada. Y un cuello hipertrófico, un cuello alto, una pequeña barra, no va a funcionar con ningún medicamento, ni con el Tadalafil del doctor, ni con la tamsulosina tuya, con absolutamente nada. Puede ser una pequeña resección y ese paciente va a tener una mejoría, pero totalmente visible, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo el armamentario diagnóstico que ustedes expusieron, la cistoscopía vale la pena que la consideren ahí, ¿no? Hay que hacer más cistoscopías y estoy totalmente cierto que los va a decantar para tal o cual y el paciente que quiere eyacular va a entender que esa eyaculación no es tan importante como proteger su vejiga y más a los 40 y tantos años. Doc Méndez. Bueno, ahorita platicamos sobre la enucleación preservadora y también existe una técnica igual preservadora, pero en RTUP. Perdón, Alex, perdón. Yo tengo una pregunta para los tres. ¿Cuál es la manera en la que ustedes, que tenemos aquí a residentes, cómo evalúan el éxito de de un tratamiento médico? ¿Cuál es el seguimiento que suelen hacer cada uno? Me gustaría saber porque a veces es diferente. ¿En qué se basan más? ¿En una flujometría? ¿En un IPSS? ¿Hacen un IPSS preguntado? ¿Lo hacen de forma visual? Que sabemos que pareciera que tiene incluso un poquito de más exactitud en relación a reflejar la sintomatología del paciente. Me gustaría saber cómo ustedes siguen a estos pacientes y cuáles serían sus parámetros para considerar un tratamiento exitoso o quizá incluso que está fallando. Sí, sí. Bueno, pues depende qué tratamiento le estés dando, ¿no? Porque si empiezas con tratamiento farmacológico, depende qué fármaco le estés dando, porque si tú le empiezas a un paciente un ARI-5 y lo citas a las 3 semanas para ver cómo va, pues no vamos a jalar hacia ningún lugar, ¿no? Entonces, si es con ARI-5, probablemente tengas que esperar entre 3 a 6 meses para volver a citar y que vea el paciente un cambio. Si es con un alfa bloqueador, a lo mejor puede ser un poquito antes, estudios ya viejitos nos han dicho que los pacientes, aunque se saturan los receptores más o menos como entre el día 3 y el día 5, los pacientes siguen mejorando, incluso después como del mes. Entonces, a lo mejor a esos pacientes, igual después de que les inicie un alfa-bloqueador, al segundo o tercer mes es un buen momento para citarlos, y verlos. Yo no creería que hay que hacerle algo distinto si le das un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, o sea, creo que ese es el camino. En mi práctica yo no les hago IPSS en papel, o sea, yo les hago las preguntas y así es como se evalúa, por lo menos uno antes para tener un basal y después ver el cambio, ¿no? Eh, el problema de hacerle suroflujometría es que pues hay muchos, sobre todo nosotros de la vieja escuela, no tenemos suroflujómetros yo no tengo, no hablo por nadie más, pero en mi consultorio. Y la otra es que es bien interesante porque el Qmax a veces no te dice que el paciente esté contento o no esté contento, ¿no? Y lo que estamos persiguiendo es calidad de vida. Entonces creo que, como decía Olivia, lo más importante es ver cómo cambia la calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Sí, yo hago el IPSS verbal. En muy poquitos pacientes hago otro tipo de cuestionario, sobre todo cuando tienes síntomas más de almacenamiento. Me voy en Lutz, al ICIQ en Lutz, que predomina más como los síntomas de almacenamiento y la calidad de vida. Sí hago uroflujometría y ese es un parámetro muy importante para mí. El ultrasonido que llego a hacer en el consultorio, premiccional, orina residual, es lo que estoy vigilando en los pacientes a las 6 semanas, 8 semanas después de haber iniciado tamsulosina. Generalmente inicio con tamsulosina. Si el paciente tiene algún cambio en la función sexual, de disfunción eréctil, le agrego tadalafil. Muy poquitas veces inicio de manera inicial dutasterida o finasterida, ¿no? Entonces, ese es el seguimiento y la calidad de vida, que es lo que está esperando el paciente. La tamsulosina es un error porque la tamsulosina no da disfunción eréctil. No. Si el paciente tiene disfunción eréctil, además ok. le inicio Sí, tadalafil al quería mismo hacer esa tiempo. observación porque No. la tamsulosina muchos piensan que da disfunción eréctil. No. Al contrario, mejora. La forma que orina mejor, mejoras. El problema es que muchos de los pacientes confunden la disfunción eyaculatoria con la disfunción eréctil, que no es lo mismo, ¿no? Entonces es algo bien importante, creo que hay que enfatizar en la consulta por cualquier tratamiento, ¿no? Que creo que es algo crucial. No, hablando de terapias combinadas. Ok. Y hay una tasa de disfunción eréctil basal, la cual la vemos en los estudios reflejados, ¿no? Bueno, Hay algo que también me llama la atención, la zoología de dosificación de tamsulosina. La tamsulosina, ni modo.
pero no dura 24 horas, dura como 12. Entonces, eso hay que también vigilarlo porque el paciente se siente bien en la mañana, pero el resto del día no, porque le dijeron a ustedes que se tomaran una en la noche. Entonces, muchas veces es ideal darlo cada 12 horas y el paciente va a estar más feliz. Aparentemente, bueno, los estudios dicen que la deliberación prolongada tiene ese efecto de 24 horas, ¿no? Y que uno la puede tomar cuando sea. Yo honestamente sí he utilizado 0.8 miligramos ya en ese paciente que estoy rascando la cirugía, pero generalmente inicio con 0.4 y nos va bien. No, 0.4 está bien. Yo digo O sea, cada la 24. periodicidad, Cada 24. cada 12 horas porque no llega a 24. Y entonces cuando lo das cada 12, el paciente está más protegido durante todo el día, ¿no? Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Alex. Aquí son dos cosas. Él pregunta cómo hacemos el abordaje, ¿no? Y yo creo que es muy importante platicar con el paciente qué es lo que tiene y qué es lo que espera. A los pacientes generalmente cuando llegan a tu consultorio, como el caso del caso, es un paciente que dice, a mí me han comentado que la cirugía produce eyaculación retrógrada y yo quiero seguir eyaculando. Entonces ya tienes un punto ahí. De ahí hay que evaluar cómo está el paciente con los estudios que tenemos. Entonces, tener una uroflujometría, el ultrasonido, el antígeno prostático, ese paciente 3.4 de antígeno prostático, o sea, no es un antígeno que esperaría yo en un paciente para la edad y para el volumen que está manejando. Entonces, tenemos que tener en la mesa todas las posibilidades que mi paciente puede tener. Claro, sin dejar a un lado el motivo por el que llegó a la consulta. O sea, llegó porque tiene molestias para orinar. Entonces, comienzo a trabajar en ello y le explico perfectamente. El paciente tiene que entender que tiene un problema, que vamos a trabajar en el problema, que efectivamente la vejiga, si en el caso de que la próstata sea el proceso obstructivo que le está generando, va a estar dañada y que él tiene que entender que al final lo que le vamos a ofrecer es lo mejor a futuro. Porque también hay que recordar que cuando trabajamos en una próstata en un paciente joven, lo más probable es que vamos a trabajar los siguientes 2 o 3 décadas en esa misma próstata. Entonces, tenemos que ver qué le vamos a ofrecer para que al final haya un daño menos progresivo al paso de los años. Entonces, ese es el punto que tendremos que trabajar. Quisiera ahondar un poquitín más en el caso, preguntarle a la doctora Gómez para aprovechar el expertise, si este paciente fuera, que creo que es un buen candidato, si no de inicio, pero probablemente a largo plazo para una técnica de mínima invasión, y si tal vez la eyaculación anterógrada que él refiere que quiere y que su objetivo del tratamiento incluya la expectativa de la eyaculación anterógrada, sobre una técnica mixta, doctora. Específicamente en el Resum, que es lo que hago un poco más que las otras cirugías de mínima invasión. Algo bien importante es el éxito de la cirugía. Si el principal objetivo del paciente es su función eyaculatoria por sobre los síntomas urinarios, pues sí creo que puede ser un buen candidato. Repito, tiene 45 años, tiene un volumen bueno para Resum, pero es muy probablemente que a los 5, a los 10 años falle. Necesite otro, exacto. Que necesite otro reprocedimiento. Y a veces cuando le dices eso al paciente dice, no, a ver, mejor voy a revalorar qué es lo que quiero. Entonces creo que independientemente de la evaluación clínica, de las complicaciones, o sea, esta parte de qué es lo que quiere el paciente y que él esté bien enterado de que al menos estas terapias de mínima invasión, hablando de Resum o de Urolift o Aquablation, que pues creo que no está aquí disponible en México, pero las tasas de falla más de 6 años están presentes y que requiera de una reintervención. Entonces, creo que es lo más importante. Sí es candidato a este paciente, sí. Pero como dijo, ¿no? La comunicación es lo más importante, que él sepa que probablemente necesita un nuevo procedimiento en un tiempo corto, ¿no? Digo, aquí creo que también es algo importante, o sea, creo que el paciente es incisivo en que quiere eyacular, pero creo que es importante saber por qué quiere eyacular, porque uno es el paciente que le encuentra placentero la eyaculación y el otro es que esta persona a los 45 años, bueno, la edad que sea, puede estar persiguiendo fertilidad. Entonces, eso te cambia a ti completamente la jugada, porque entonces estás mucho más obligado a preservar la eyaculación que si es un tema de calidad de vida nada más porque me gusta. Entonces creo que eso es importante y haciendo un poquito de con lo que dice Olivia, es que lo que te compra empezarle tratamiento farmacológico es que
si te equivocas, se lo puedes quitar y la eyaculación le va a regresar. De acuerdo. Entonces, eso te sirve de basal para decir, o sea, que tomó alfa bloqueador 3 meses, no tiene eyaculación retrógrada, perdón, no tiene aneyaculación, y estamos del otro lado. Se puede quedar con eso una temporada si él le gusta, y viceversa. Sabes que lo tomé a los 3 semanas, no eyaculó nada, no me gusta, puedes avanzar. Si haces cualquier otra cosa, ya cruzaste esa barrera y Exacto. ya no te puedes echar para atrás. Ya no es irreversible. Ya es irreversible, perdón. Bueno, y entonces, pues lo que pasó con la evaluación del paciente fue algo muy parecido a lo que están comentando. Se inició tamsulosina, paciente mejoró, disminuyó el IPSS hasta 7, duró 7 meses con 7 de IPSS aproximado, pero la calidad de vida, que era lo que él comentaba, fue muy buena. Sin embargo, el paciente pues está inconforme con que no se preserva la eyaculación, tiene eyaculación retrógrada, y entonces después de los 7 meses, presenta una falla al tratamiento médico y el IPSS aumenta nuevamente a 18. Y se le realiza un resum y se le retira la sonda transuretral a los 5 días y mantiene un IPSS de 7 hasta la fecha, y la eyaculación anterograda está preservada. Ok, creo que son cosas que ya justo comentamos ahorita pero bueno, sobre la cistoscopía previa que comentaba el doctor Carvajal. Doctor Méndez. Yo, en mi práctica, no es hacerle cistoscopía a todos los pacientes. Creo que hay indicaciones bien precisas, ¿no? Los pacientes que te encuentras algo en los estudios de imagen, el paciente que tiene hematuria, el paciente que tiene algunas otras cosas, que no es un paciente que tiene síntomas urinarios bajos, del tipo de vaciamiento. Pacientes también, definitivamente, los que están sospechando vejiga neurogénica, yo creo que hay que hacérselas a todos, o pacientes en donde están en los extremos de la vida, ¿no? Los que empiezan muy jóvenes, los que empiezan muy grandotes, y creo que hay como algunas otras pistas, ¿no? El paciente que ha tenido cirugías donde ha estado cateterizado previamente y entonces pudiera estar pensando que tiene una estenosis el paciente, pacientes que tienen trauma de la uretra, creo que sí, a todos hay que hacerles una cistoscopía. El tema con la cistoscopía es que, pues, en la mayor parte de los casos es un estudio que es invasivo, que los pacientes no tienen muchas ganas de hacerse estudios. Creo que te da información adicional que tan valorable. Yo, nuevamente, en la época que yo me formé, era ley describir si los lóbulos eran contactantes y no contactantes, pero pues la verdad es que eso no nos funciona de nada. Si vemos una vejiga de esfuerzo, creo que eso sí te cambia mucho las cosas, en el contexto de que te comprime el tiempo que tienes tú para hacerle algo grandote a ese paciente, y en ese contexto le dices al paciente, ¿sabe qué? Pues, si lo quiere intentar, lo intenta, pero lo voy a intentar 6 meses, un año, no más. Esto va a ser muy grave a largo plazo. Entonces, creo que en esos pacientes sí, es una buena idea hacer eso. ¿Cómo valora la vejiga de esfuerzo, doctor? Nosotros valoramos la cantidad de síntomas que tiene el paciente, y en esos pacientes, cuando les hacemos una uroflujometría, si vemos que los costos están bajitos, eso nos da una indicación Pero bien invasiva. discúlpeme, pero la vejiga de esfuerzo no se define así, es por características físicas, anatómicas, por daño. Entonces, la única forma de saberlo es midiendo con el ultrasonido de la doctora Olivia el grosor cuando hace el ultrasonido y haciendo una cistoscopía. Y yo no sé cómo hagan la cistoscopía, pero hoy tiene un cistoscopio flexible, barato, desechable, que puede usar en su consultorio, y le aseguro que no es tan invasivo como casi poner una sonda, ¿no? Es increíble que los gastroenterólogos hagan muchísimas más endoscopías y colonoscopías que las cistoscopías que hacemos nosotros. ¿Por qué rehusarnos a ver lo que no estamos viendo con ningún otro método diagnóstico? Vuelvo a lo mismo. Un cuello hipertrófico no lo va a ver, y no, ni por ultrasonido ni por otro método de imagen. Y eso es muy común en gente muy joven. Una pequeña barra tampoco la va a observar tan fácilmente en un ultrasonido, y eso no va a responder a ningún tratamiento médico. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted de inicio de que no es para todos los pacientes. Totalmente de acuerdo. No es el que llegue, no va a hacérselo al del DHL ni al de Rappi, ¿no? Totalmente. Pero un paciente que ya empezó tratamiento, que está teniendo todo este tipo de complicaciones, claro que lo prioritario es defender su vejiga, y la única forma de poderle demostrar a este paciente que su vejiga tiene daño y que usted cambie la forma de tratarlo es haciendo una cistoscopia. El problema es que, bueno, los pacientes que tienen un cuello hipertrófico, una barra, son justamente esos pacientes que están en los extremos de la vida, entonces eso usualmente le hacemos cistoscopía. Y el otro es que cuando vemos cambios, creo que ya llegamos tarde.
O sea, el engrosamiento, el detrusor, es un signo de que ya pasó un chorro de tiempo con un paciente que está vaciando mal. Entonces, si los vemos, de todas hay que hacerle. Pero si no los vemos, no significa que el paciente no pueda tener un problema, que pueda desarrollar un problema futuro. Cada vez tenemos equipos más baratos, pero pues aunque sea un equipo desechable, no sé cómo estén en Guadalajara, pero aquí en Ciudad de México esos equipos valen entre, no sé, 15, 20 mil pesos, que el paciente lo tiene que pagar una y dos. Pues yo les pregunto aquí a mano alzada, ¿quién les dice a sus pacientes, vamos a ponerle una sonda y el paciente que no está en RAO dice, sí, sí, por favor, pónganme una sonda? Entonces, tampoco es, o sea, creo que hay que escogerlos. No estoy negado de que hay que hacer citoscopía, pero no todos. Doctora Gómez, más allá de una uroflujometría, urodinamia completa a pacientes que se van a operar de próstata, ¿este paciente sería candidato, sería necesaria o no? Si el paciente mejora de la sintomatología con un tratamiento médico, no tiene ninguna indicación. Si el paciente falla tratamiento médico, pero hay otros indicadores clínicos como un Qmax bajito, el grosor de la vejiga, orina residual, calidad de vida, la verdad es que la urodinamia no nos va a cambiar ni a decir ya no lo operes, ¿no? De acuerdo. Está el estudio Upstream que dijo que no había mucho beneficio, no identificaron que la urodinamia quitara este sesgo quirúrgico, ¿no? O que disminuyera el número de pacientes que íbamos a operar. Creo que la gran ventaja de hacer urodinamia de manera rutinaria o en muchos de estos pacientes es que te puede dar un poco más de pronóstico de herramientas, de piezas del rompecabezas para decir, bueno, el paciente además tiene una hiperactividad del detrusor que probablemente permanezca después de una cirugía, De ¿no? acuerdo. Pacientes obviamente neurológicos, pacientes jóvenes o pacientes que el cuadro, la sintomatología no parece por un crecimiento prostático, pues sí está indicada la urodinamia, pero hacerla toda de manera rutinaria no hay beneficio. Y a este paciente joven con una falla de tratamiento bastante rápida, ¿qué opina? ¿No sería una opción? La verdad es que si tengo una uroflujometría con un Qmax bajito, no la haría. Correcto. Doctor Esqueda, justamente lo comentó Alex, pero bueno, para comentar un poquito más, de la escala visual, más que nada en pacientes como en centros grandes, públicos, como en el que usted trabaja, escalas visuales en lugar de un IPSS que son mucho más fáciles de explicar para ellos. ¿Qué opinión le merece el VPSS? Definitivamente es una excelente opción. Hay que tener en cuenta dónde vimos al paciente. O sea, nosotros en el hospital en el que me encuentro, de repente trabajamos con población de escasos recursos y de comunidades muy lejanas, que a veces ni siquiera español hablan maya. Entonces, el poder explicar en un IPSS con la complejidad que lleva es difícil. Entonces, cuando tú tienes una herramienta en la cual el paciente puede identificar, obviamente eso nos va a brindar una información muy certera. Claro, en este caso, este paciente, pues es un paciente que llegó a tu consulta privada, que tiene otro escenario para poderse manejar. Pero definitivamente el uso de escalas visuales o el uso de un IPSS, donde un paciente tenga la facilidad de poderlo responder, siempre va a ser muy importante que lo podamos hacer. No necesariamente, como comentan, tiene que ser llenar un cuestionario, Claro. pero sí tenemos que el paciente explicarle cuáles son los puntos que estamos evaluando, qué es lo que le representa para él un problema y obviamente la parte de la calidad de vida siempre tenemos que tenerla muy, muy presente, porque eso es lo que el paciente al final lo está llevando a tu consulta. Entonces, aunque ciertos parámetros te digan, no, pues no está tan mal, el paciente está en consulta. Entonces tenemos que ver. Y también hay que tener en cuenta los síntomas que está presentando, almacenamiento, vaciamiento, cuál hacia dónde se está cargando para poder. ¿Cuál predomina? Exactamente. Completamente de acuerdo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso clínico. En este caso es un paciente masculino de 61 años. Como único antecedente de importancia, tuvo una FACO bilateral con lente intraóptico en 2017 y en enero de 2024, este es el motivo por el que acude con nosotros, una disminución de fuerza y calibre del chorro miccional, sensación de vaciamiento incompleto, goteo postmiccional e intermitencia. El IPSS de 21
y él ya acudió previamente con otro médico, quien le inicia tratamiento con tamsulosina, y 3 meses después el paciente presenta una retención aguda de orina que se soluciona con sonda transuretral. Sin embargo, un mes después se intenta el retiro de la sonda y vuelve a caer en retención aguda de orina, se vuelve a colocar la sonda y todo esto se hace sin tener una sola imagen del paciente. El paciente en la consulta llega con los signos vitales normales, él no tiene ningún tipo de problema de sobrepeso y los genitales son normales, trae una sonda transuretral 18 French, ninguna alteración ni en el pene ni en los testículos. Y al tacto rectal tiene una glándula prostática de 4x4, el surco medio es palpable, enganchable la vejiga, aulada, eutérmica, móvil y no sospechosa de malignidad. Él llega con un antígeno prostático de 2.67 y el examen general de orina solamente trae leucocitos, 93 leucocitos por campo, que son bastantes. Sin embargo, puede ser por la sonda, también eritrocitos de 5 por campo y resultado del urocultivo está limpio. La próstata tiene unas dimensiones de 6.4 por 5.9 por 5.2 y el volumen es de 104 cc. La pared de la vejiga tiene un grosor normal y vemos que el globo de la sonda transuretral está bien colocado dentro de la vejiga. Ok. Doctora Olivia, en este paciente, ¿qué opina con esa próstata, con esa vejiga, iniciar un tratamiento dual médico antes de irnos a una cirugía? Las posibilidades de falla son altísimas. Si el paciente lo quiere intentar, bueno, pues, o sea, pero la verdad es que en esta vía de ir evitando complicaciones ya cayó en una de las complicaciones, entonces creo que no hay mucho hacia dónde hacernos, ¿no? Un tratamiento quirúrgico es su primera Completamente. y mejor alternativa. Tiene una indicación absoluta, ¿no? ¿Qué? Es que ya cayó en RAO 2 veces. A mí me gustaría que recordemos el estudio de MTOPS y el COMBAT. Y en esos estudios hay un cierto porcentaje de pacientes que les dabas el tratamiento combinado y rescatabas de cirugía. Entonces me gustaría que hablaran un poquito de eso, porque yo sí no estoy de acuerdo contigo en el sentido que dices, va a fallar, ¿no? Porque de aquí a si tú tienes un hospital público una lista de espera de 6 meses, entonces sí tienes que ofrecerle un tratamiento y ofrecerle al paciente de entrada, y lo decía Carlos Méndez hace rato, no cualquier paciente de primera instancia te va a decir, sí, opérame mañana, ¿no? Entonces, sí es importante, creo, que sobre todo para los residentes, que recuerden esos estudios del MTOPS, el COMBAT, sí tiene varios factores de progresión, antígeno, que ahorita tal vez lo van a mencionar ustedes, pero a mí me gustaría saber eso, ¿no? Creo que es algo que debemos de recordar, aunque es un estudio viejito, 2003, 2006, etcétera, pero creo que son estudios básicos importantes que hoy en día creo que hemos olvidado y que siguen todavía en la práctica diaria, ¿no? Sobre todo, tal vez, bueno, ya soy un urologo tal vez de la vieja escuela, ¿sí? Pero creo que sí es importante que el paciente tenga esa opción, ¿no? No, Rick, aquí no va a fallar, aquí ya falló. Ya falló 2 veces. Aquí falló y, a ver, aquí lo que quieren es darle la vuelta. Miente, la gente de los tratamientos médicos miente. Nada más retrasa el tratamiento que debería tener ese paciente. Y además, pásate la imagen. Pásate la imagen. Ahí está. Pues, Tiene índice de protrusión prostática, ¿no? y ese paciente no va a funcionar desde que lo ves. Si le das tratamiento, ese paciente te está haciendo menso y va a ser menso el pobre paciente. Sí, tiene un grado 3. Ese paciente va para cirugía. No, o sea, podrías intentarlo, estoy de acuerdo, pero tienes que convencer al paciente estoy que se totalmente de tiene acuerdo que en lo que quedar dice. 3 a 6 meses con Claro. sondas, y eso menos A quiere. ver, estoy totalmente de acuerdo que ese paciente va a operarse, pero estamos en un caso clínico donde hay residentes también, y es importante hacer el ejercicio clínico, esos factores de progresión, y el paciente debe saber esos factores de progresión, y nosotros como urólogos tenemos la obligación de comentarle lo que nosotros sabemos y la experiencia. Tú sabes bien que lo vas a operar, ¿sí? Pero va a ir a otro urólogo y le va a comentar eso que estoy comentando. Entonces, es muy importante porque después vienen las complicaciones, ¿sí? Y eso no me lo comentaron, aunque tú sí se lo habías dicho. Pues creo que es una
una para, cuestión. para darle gusto, doctor Castillejos, No. corríjanme si me equivoco, porque MTOP salió hace algunas décadas. Yo estaba en la residencia todavía cuando MTOP salió. Y MTOP, entonces, lo que compara es finasterida con doxazocina. Y lo que encontraron ellos es que venía a el efecto del medicamento es que disminuía la progresión de la enfermedad. Ese fue el punto clave. Y progresión de enfermedad definieron ellos como que el paciente no cayera en retención, como que el paciente no progresara en síntomas y que el paciente no cayera en cirugía. Y en lo que ellos encontraron fue que había una disminución del riesgo relativo del 50%, que si tú lees el 50% dices, hey, por favor, denme ese medicamento, pero en cantidades industriales. El problema es que la disminución absoluta era muy chiquita, Ricardo. Era como del 2% de diferencia entre los pacientes que caían en estos desenlaces, que si no mal me acuerdo era como el 4% los que no tomaban nada, versus el 2% los que sí tomaban. Entonces, o sea, creo que sí tiene una validez el saber eso, porque pues, evidentemente fuera de los alfa bloqueadores y los dos ARI5 que tenemos, no tenemos más nada, con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero aquí en este paciente nuevamente, con un paciente que ya se tapó, que tiene 61 años, este paciente no lo vas a alcanzar. O sea, si lo dijo bien Olivia, esta es una carrera en contra del tiempo. O sea, todos los pacientes que llegan con síntomas urinarios es una carrera contra el tiempo. Y si el paciente está muy joven, hagámosle lo que le hagamos, va a necesitar un tratamiento más grandote. Algunas personas lo prefieren antes y otras después. Si este paciente tuviera 82 años y tiene lleno de comorbilidades, bueno, pues ese es otro caso completamente distinto, pero yo creo que aquí sí no tenemos mucho a dónde hacerse. Yo pienso que ha cambiado un poco la manera como hemos empezado a dar tratamiento o no de tratamiento a los pacientes. Actualmente, y no es porque el HOLEP sea todo lo que se tenga que hacer, pero antes decíamos que no era lo mismo resecar una próstata de 100 que una próstata de 70. Actualmente no hay un límite, o sea, para mí no es mejor dar un tratamiento para enuclear que no darlo, al contrario. Una próstata de 100 muchas veces se diseca mejor y el tejido es un tejido que se va a morcelar mejor. Entonces, yo siento que sí ha cambiado la manera como damos tratamiento cuando un paciente ya está perfilado para cirugía. Y es una realidad que este paciente está perfilado para cirugía, o sea, ya se tapó 2 veces, tiene un lóbulo intravesical, tiene un volumen grande, probablemente tenga un daño vesical importante. Entonces, prolongarle más ese tiempo no nos va a dar mucho beneficio. Y el darle tratamiento por 3, 6 o meses sí puede cambiar las características del tejido que al final puede repercutir en el desenlace quirúrgico. A mí me gustaría comentar nada más. Creo que de cierta manera tiene razón Ricardo con el punto de vista de la escoleta y yo me iría entonces ahí un pasito atrás. ¿Cuál sería la indicación de darle el tratamiento en el estudio de MTOPS? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las características de los pacientes para entonces sí enrolarlos a ese tratamiento? Que si nosotros nos acordamos son pacientes que tienen síntomas de moderados a severos, con una próstata no tan grande como a la mitad de la que están poniendo en la imagen y que estás viendo si realmente funciona o no funciona el tratamiento combinado. Entonces yo creo que a modo de escoleta y para que le quede claro a los residentes es sí, existe ese estudio, existen otros estudios más que se analizaron para evaluar el tratamiento combinado. Sin embargo, los pacientes que tenemos que enrolar a ese tipo de tratamiento son pacientes con síntomas de moderados a severos, con próstatas de alrededor de 50 gramos. No sé si quieras agregar. No, y yo nada más te comentaría también ahí que si lo pueden ver, saquen el estudio, es un estudio clásico, como dice Ricardo, vean las curvas. La gran disminución que hay de los síntomas y la elevación del Qmax del estudio es por la tamsulosina. Y este paciente ya le dimos tamsulosina. Entonces aquí no va a haber ese paciente que le puedan decir, ¿sabes qué? No, pues no te preocupes, te vamos a quitar la zona. Nos vamos a tener que esperar 3 meses para que jale, por lo menos. Pero también el volumen de la próstata de 105 no incluía ningún estudio, esos volúmenes. No los incluían entre 40 y 60 gramos, si no mal recuerdo. Hasta 80. Reduce un poquito más la retención aguda. Sí. Un 11%. Bueno, en cuanto a opciones quirúrgicas para este paciente, pues creo que
tenemos acá algunas, algunas más atractivas que otras, pero tenemos la enucleación con láser de Olmio, que está pues muy en boga ya desde hace unos años, pero también tenemos prostatectomía simple asistida por robot o asistida por laparoscopía. Tal vez habría quien se aventaría a hacer una resección transuretral de próstata con bipolar o una prostatectomía simple abierta todavía siempre vigente. Ahora, quiero preguntarle al panel en cuanto a lo que cada una de estas técnicas quirúrgicas involucra. Me gustaría, ahorita que los doctores Esqueda y Méndez me platicaran sobre, o nos platicaran sobre el uso de prostatectomía simple con robot o con laparoscopía como alternativas al OLEP, que hoy por hoy sería la primera opción, yo creo, en la mente del 99% de los urólogos. Yo me iría a una diapositiva antes y te preguntaría, bueno, ¿tú qué es lo que sabes hacer bien y a qué tecnología tienes acceso, ¿no? O sea, creo que en México, sobre todo fuera de las 3 grandes ciudades del país, el tema grande es la tecnología. O sea, fuera de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, hay un chorro de urólogos que continúan haciendo R2P monopolar, ¿no? Entonces eso es pues las dos limitantes grandotas, no es la flecha, es el indio. Y bueno, y por motivos un poco más de debate y de construcción, o sea, si tuviéramos todo y fuéramos a comparar para ser un poco más dinámicos OLEP contra una prostatectomía simple de mínima invasión, ya sea robótica o laparoscopía, ¿qué opinión les merece tal vez diferencia en incontinencia, diferencia en estenosis de uretra, en esclerosis de cuello o mayor sangrado en unas, o sigue siendo más bien qué sabes hacer, ¿no? ¿Qué puede pagar el paciente? Mira, yo creo que esta pregunta está padre, pero a la vez está triste, porque muchas de estas técnicas, R2P tiene con nosotros 100 años. HOLEP tiene 50. Las próstatas de mínima invasión laparoscópicas y asistidas por robot tienen por lo menos 20 años. Y no hay estudios comparativos buenos que te digan una respuesta clara como la que tú me preguntas. O sea, no hay una respuesta que te pueda decir yo sí, no. Tenemos un chorro de cortes, algunas mejores, algunas peores, pero necesitamos ponernos a hacer la tarea y hacer estudios que nos saquen de esto. No, sí hay. Si hay estudios comparativos, te comparan Qmax, te comparan IPCS, te comparan volumen residual y te comparan antígeno. La ganadora de todas es OLEP, junto con cirugía robótica, pero todavía OLEP está un paso adelante de todas las demás que hicieron. A mí me parece también muy triste que le tengas que hacer lo que tú sabes hacer o lo que tú tienes. Parece que sería más honesto decirle, estas son las opciones y yo hago esto y usted puede escoger esto y esto otro, ¿no? Que le ofrezcas todo el menú, no el único que tú tienes. Eso sí me parece verdaderamente triste. Y hoy día tiene centros muy importantes, gente con mucha experiencia para hacer una muy buena técnica. Y tu otro comentario en relación a estenosis, a contractura de cuello. Contractura de cuello en este paciente con más de 100 gramos sería un poquito complicado, ¿no? La estenosis de uretra sí en unas buenas manos es menor y con la autorizar los elementos pudieran ayudar, ¿no? Hay gente que piensa que no, pero la tracción que haces tú y el calibre que haces físicamente es mayor el daño que le haces al esfínter cuando es un calibre mayor que cuando es un calibre menor. Y cuando tienes experiencia, este volumen lo puedes hacer con un 22 sin ningún problema. El paciente se va a tener mayor resección de tejido, mayor nucleación de tejido, la evolución va a ser más rápida y las complicaciones que pueda tener van a ser menores. Yo creo que todo eso se lo tienes que explicar al paciente y cuando tú le explicas todo eso al paciente, el paciente hace el esfuerzo porque toda la gente quiere obtener lo mejor. Yo difícilmente he tenido un paciente que diga no tengo dinero. El único que no ha tenido dinero que dice no tengo dinero y me quiero operar con usted, ya está programado para el Congreso de noviembre y se va a operar gratis con un excelente cirujano. No quiero abrir la lata, pero a veces nos cuesta ver las cosas desde el privilegio, ¿no? ¿Cuántos robots hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos robots hay en el país? ¿Cuántas personas hay que necesitan este tipo de cirugía en el país? O sea, la verdad es que no tenemos el volumen, ni aunque tuviéramos 200 robots para operar a todos los pacientes de esta manera. Sería padre. O
O sea, la verdad es que la práctica de muchos urólogos, nosotros en el instituto, por buena suerte o mala suerte tal vez, estamos divididos y cada quien hace lo que sabe hacer mejor. Pero la práctica de la mayoría de los urólogos del país no es referir a los pacientes, es operarlos con los que tienen ahí. Y tenemos gente que viene y que está en la sierra y que no tiene dinero. Y eso no se pueden operar con más nada más que lo que tengan en el Hospital General, no lo digo de manera despectiva, pero en el Hospital General de Tapachula o en el Hospital General de cualquier otra ciudad de menos de 200,000 habitantes. O sea, lo ideal sería eso, pero no hay eso. Y la otra es, digo, yo no puedo usar ahorita mi teléfono, es búsquense rápidamente en PubMed cuántos estudios aleatorizados controlados existen comparando HOLEP contra prostatectomía suprapúbica laparoscópica y van a ver cuántos se encuentran. Yo pienso que, bueno, aquí tenemos que ver una cosa y que es importante, ¿no? El OLEP tiene su auge de unos años para acá, la laparoscopía creo que tuvo antes el auge y se intentaron hacer varias veces prostatectomías laparoscópicas y por alguna razón, dificultad técnica, tiempo, sangrado y todo, no tuvo el auge que se esperaba o la aceptación que hubo. Y el OLEP ha tenido ese cambio. Y es una realidad que como técnica ha demostrado ser equiparable y como resultado la cirugía abierta, con todos los beneficios que tiene la cirugía endoscópica. Entonces creo que es difícil que una técnica de estas características que te ofrece muy buenos resultados, muy buena evolución del paciente, pocos efectos adversos, pues digas que puede ser comparable con una cirugía abierta que siempre hemos sabido que, es más, yo la cirugía que más he visto sangrar en mi vida fue una prostatectomía abierta. Entonces realmente creo que hay momentos y hay pacientes que son muy buenos candidatos para ese tipo de cirugía. Al final, como dices, no en todos los lugares se tiene. O sea, ¿cuál es el gran limitante de hacer un OLEP? Pues tener un láser de las características y no solo el láser, tener las ópticas y tener todo. ¿Cuál es el gran limitante de tener un robot? Que no tenemos robot. Entonces, pero como dice el doctor Carvajal, si en su momento tuvimos un paciente que tiene la opción, pues y si yo no hago el robot, que no lo tengo, el paciente es un candidato bueno, pues no está mal derivarlo. Pero al final creo que lo que tenemos que ver es cuál va a ser el máximo beneficio que va a tener este paciente. Entonces, cualquier opción, como dices, lo que sepamos hacer es muy bueno y lo que podamos ofrecer es muy bueno. Bueno, y quería preguntar sobre estas dos, todavía ahondando un poquito más en el tema, incontinencia urinaria, que es un tema como pues bastante importante en cuanto a hablar de nucleación con láser, más que nada también durante la curva que lleva el urólogo para poder hacerse experto, y pues también la curva larga que involucra una prostatectomía simple y laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Pero hablando simplemente de incontinencia, en su experiencia, qué paciente o qué pacientes pueden presentar más fácilmente incontinencia, los postoperados de OLEP o los postoperados de una prostatectomía simple laparoscópica o robótica, digo, en el mejor de los casos. Pues bueno, realmente aquí, como se habla en el OLEP, ¿no? Hay incontinencia transitoria e incontinencia permanente. Entonces, sí es una realidad que los pacientes operados de OLEP, hay un porcentaje nada despreciable que puede presentar un tiempo, estamos hablando de 3, 4 meses, que puede haber fuga de orina al esfuerzo. Pero generalmente los pacientes resuelven. Y también ha cambiado mucho porque cuando empezábamos a hacer OLEP, a veces no tenías tanto acceso a tanto video, a tanto proctor, a tanta energía, a tantos equipos diferentes que hablan diferentes calibres. Y actualmente eso ha cambiado. Creo que es muy importante en el último punto que tocas, la experiencia, Exacto. el proctoraje es muy importante. O sea, no es lo mismo, yo vi 3 videos y me voy a sentar a intentar hacerlo, tengo el apoyo de alguien que sabe hacerlo, que me está mostrando, me está guiando, si me estoy perdiendo, me está orientando. Entonces, eso va a cambiar en los efectos que va a tener el paciente a largo plazo, ¿no? Menos incontinencia, menos probabilidades de que haya un daño. Entonces, es importante eso, contar con los equipos, contar con el material y tener el proctoraje y el adiestramiento previo, ¿no? Y además eso nos va a cortar las curvas a todos, ¿no? Definitivo. Doc, quería... Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es que es increíble que te pidan una certificación para hacer un resum y no te pidan una certificación para hacer una OLEP. Todo el mundo va y dice, ahora fui con el curso de Gómez Sánchez y ya todo el mundo es OLEPero. La verdad es que no es cierto. O sea, yo creo que la curva es muchísimo mayor y si ese doctor empieza a hacerlas, no quiere decir que las va a hacer mal, pero la posibilidad de que tenga incontinencia y que tenga esclerosis de uretra van a ser mayores o que tenga tejido residual, que eso lo veo mucho. Y eso lo metes a la misma cirugía
cifra de toda la gente que sí hace bien las cosas. Por eso salen esas cifras altas de incontinencia. Pero si tú le hablas a un experto que lleva ya cierto número, cuando le hablas de incontinencia y dice, ¿de qué me estás hablando? Que no la tienes. Y este no se uretra también se cae a lo menor, porque tienes ya experiencia y la hace rápido, etcétera, no tienes esos movimientos bruscos, bla, bla, bla. Pero eso es algo que la gente no ve porque lo quiere hacer, ¿no? Eso pasó exactamente con láser verde. Láser verde, todo el mundo veía uno y hacía todas quedaban mal. La curva de láser verde me parece que era todavía mayor que la de OLED. Pero la gente pensaba que lo hacía, pero lo hacía muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que esto te tienes que seguir de la mano de alguien que lo haga bien durante algún tiempo para que las cosas sean mejores. Y cuando hablas tú, la siguiente pregunta, perdón, es que a eso me dedico. La de 100 gramos son más sencillas que una próstata pequeña. Los planos son más definidos, etcétera, y no es tan complicada como tú lo pensarías. Yo prefiero, si algún día estoy en un congreso y me invitan a hacer una, prefiero una de 100 gramos que una de 40. O sea, es muchísimo mejor, de luces mejor, el paciente tiene mejores planos, es más, hasta más rápido, etcétera. Entonces, no le tengan miedo al volumen. Téngale miedo a no hacer bien las cosas. Y que no les dé vergüenza. Es que yo no sé por qué nos da vergüenza no sentarte con alguien que lo sabe hacer mejor que tú y que te siga durante algún tiempo. Algún día vas a volar y lo vas a hacer a lo mejor que el que te enseñó. Pero eso va a tomar un tiempo. Y nosotros nos queremos brincar ese tiempo y eso no puede ser así. Yo quiero retomar un punto bien importante que dijiste. El tema grande con el láser verde era ese. O sea, el problema es que nunca pudimos ver el plano de fin, ¿no? Uno quemaba y quemaba y quemaba y quemaba y seguía viendo próstata y entonces decías, ok, ya llegué. Y el ya llegué no es ya llegué. La gran ventaja que tienen todas estas técnicas de nucleación endoscópica es que justamente ves tu plano y sabes si todavía quieres ir más abajo, si ya te quieres quedar ahí. Tienes una frontera fácil, reconocible, que no la tienes con las otras técnicas ablativas. Una pregunta a los expertos en OLED. Esta técnica de doble N tomando en cuenta el caso número 1, ¿qué tasa tienes primero de eyaculación retrógrada? Y la otra, esta técnica de OLED, ¿qué técnica doble N, donde preservas 1 centímetro cara anterior y todo? ¿Qué tanto la practicas? ¿Y qué tan tasas de éxito tiene? Porque se habla que esta técnica de OLED mejora la eyaculación. O sea, yo no he hecho mucho de esa técnica. Realmente, cuando llega un paciente joven, sí le ofrezco otras opciones. O sea, yo siento que podríamos, si es un paciente que está buscando eyacular, primer caso, tienes el dispositivo de titanio, tienes el Urolift, tienes el Rezum. Entonces, yo me iría más por ese lado. Pero bueno, en su momento, si decidiéramos hacerle una técnica de nucleación, definitivamente, y se ha visto, o sea, antes, cuando no teníamos OLED, ¿qué hacíamos? Prostatotomías, que hacíamos cortes para que se liberara la tensión, el paciente pudiera orinar mejor. Entonces, respetar eso, la teoría te lo dice que va a funcionar bien. Entonces, en este caso, sí es importante eso, respetar cuello. Si es una barra, pues obviamente eliminar esa barra y respetar tu límite del verum. Hasta ahí. Lo que Vaya con otro doctor, no es conmigo, es en serio, es que, a ver, cuando un paciente llega a mi consultorio y es que quiero que pase a la otra ventanilla, conmigo no es, ¿no? Yo le voy a hacer una enucleación y una enucleación, la gente que hacemos enucleación no estamos pensando en que vaya a cular. No, pues que vaya contigo, que vaya a otro lado. La finalidad de esa técnica es para que eyacule. Nadie la hace. Es que tú haces una enucleación, la eyaculación no va a pasar. No hace. No se hace porque va a crecer, va a tener obstrucción, va a tener algún otro tipo de cosas y la final no era esa. Lo que quieres obstruir es esto. Y esta es la secuela, ¿no? ¿Quiere hacerse menso? Vaya para otro lado. es un tema muy importante, ¿no? No se puede todo. Y en el compromiso es donde está, lo que está reportado en la literatura. Si le crees a todos estos estudios de esa índole, es que la preservación de la eyaculación anterograda va más o menos como entre el 40 hasta los 80 altos. Pero son estudios de 30 personas. Sí, con resultados muy variables. Bien. Bueno, ya le vamos a dejar con los casos clínicos. Muchas gracias. Para que no se acalore más la discusión. No, les agradecemos mucho, la verdad es que fue una sesión muy provechosa, con mucho debate, y esto no hubiese sido posible sin esta calidad de ponentes. Y como muestra de agradecimiento, nuestro presidente, el doctor Román Carvajal García, les va a entregar un reconocimiento, en primer lugar a la doctora Marta Olivia Gómez Alvarado.
Muchas gracias, Oli, por ayudarnos una vez más. Al doctor Antonio Esqueda Mendoza, que es el coordinador del capítulo de endurología de nuestra sociedad. Al doctor Carlos Enrique Méndez Probst. Y al doctor José Manuel Rodríguez González Cubián, que es miembro del capítulo de urólogos jóvenes. Muchas gracias por participar, Manolo. Tenemos los resultados del sorteo. El ganador del Apple Watch, perdón, primero el 50% en pago de membresía, el doctor Víctor Cornejo Dávila, se da el premio hasta Tapachula, y Juan Sánchez Gilbert. Son los ganadores del 50% de membresía. Y el ganador del Apple Watch es el doctor Jorge García Ramírez. Les agradecemos a todos la presencia en esta sesión y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.